Muy buenas tardes. Hay tanto talento aquí. Lo veo uno a uno. La verdad es que esta biblioteca es mágica. Y las personas que vienen aquí inmediatamente son conscientes, ¿verdad? De que has estado aquí en Renación, inmediatamente son conscientes de que están viviendo siempre algo muy especial. Pero no solo las personas, los libros también lo son. Aquí pues, puede dar la sensación de que estamos unos poquitos, 20 como mucho, no nos gusta más de 20, ¿sabéis por qué? Porque empiezan a ponerse nerviosos ellos en el momento en que superamos los 20 o 22. Y muchas veces se ponen nerviosos porque es muy complicado. Porque, claro, sois 20 seres humanos, o somos 25 seres humanos, pero ellos son 4.200 seres vivos. Así que cada cosa que se monta en la biblioteca de los libros permite es que es un follón, porque claro, es multitudinario por excelencia. Si pensáis que no están atentos, os equivocáis, están extraordinariamente atentos. Sobre todo extraordinariamente atentos para lo que va a ocurrir hoy. Porque hoy vamos a hacer dos cosas. La primera es que vamos a invitar a toda una serie de obras de Juanmi de la casa. O sea que no lo voy a presentar yo de ninguna manera porque estando Juanmi aquí, ellos conocen a Juanmi también, pero vamos a invitar a una serie de libros escritos por Juan Miguel para que vengan a la biblioteca y se queden. Eso se llama una donación. Que lo que vais a ver ahora es una donación, pero no solamente vais a verlo, es que vais a ser testigos. Los testigos es muy importante la donación. Así que sois conscientes de lo que vais a hacer y de que vais a ser testigos de la donación. Una donación implica también una serie de contraprestaciones, porque uno tiene que aceptar la donación. En este caso, quien acepta la donación para mí es Don Biblio. Luego tendremos que hacer las cosas de manera que él nos acepte la donación. Aquí está Don Biblio para quien lo conocierais. Él es el que manda aquí, el custodio, y nosotros, pues, Beatriz, Mario y yo somos sus ordenados. Una donación implica un acto por el que nos vas a ofrecer unos libros tuyos, se los vas a ofrecer a Don Biblio, y Don Biblio asegura, Don Biblio que tiene 200 y pico años y piensa vivir mucho más que nosotros, Don Biblio asegura que estos libros no van a salir jamás de esta biblioteca. Van a quedar virtualmente encerrados en este mundo frío. A cambio, tú te comprometes a venir, como has venido siempre, a recortar y sobre todo a ver si están. Porque aquí los libros o son felices o no son. ¿Cómo conseguimos que los libros pequeños, pues estos son los libros pequeños y estos son los libros mayores? Los libros no son pequeños o mayores por el tamaño, son pequeños o mayores por la edad, porque los libros no son viejos, como las personas no son viejos, ni son antiguos, son mayores. Y los libros no son chiquillos, son jóvenes, así que estos son libros jóvenes. Una serie de libros jóvenes van a entrar a participar en la biblioteca. Y para eso hay que acogerles. Y acogerles quiere decir pues, que hay un procedimiento, un protocolo que vamos a seguir ante todos. La primera parte del protocolo implica para mí que tú nos has traído 1, 2, 3, 4, 5 libros que se van a integrar aquí, más los 25 haikus. En el de los 25 haikus, o sea, en uno de ellos es donde Juanmi va a dejar su corrección y por lo tanto le va a escribir a Don Biblio y esto queda aquí para siempre. Nos hace falta que pongamos la fecha también después, pero luego la ponemos. Y el protocolo exige que, puesto que esto es un haiku, la dedicatoria tiene que ser extremadamente breve, como podéis imaginar, y lo primero que vas a hacer es leer
Bueno, he cogido un haiku mío como dedicatoria, porque es uno de los que más me gusta. Y dice, bajo las aguas, los ojos de los peces ven las estrellas, para Don Bibli. Solo he puesto eso. Bueno, a mí le tiene que parecer bien la dedicatoria. Esto ya es una cosa personal entre los dos. El diálogo, y si la cosa va bien, pues podemos pasar a la siguiente fase. La siguiente fase implica que hay dos libros que acompañan a los 25 haikus y hay que elegirlos. Fanny ha elegido dos padrinos. Me gustaría explicaros. Aquí tenemos un padrino que nació hace 400 años y son las obras completas de Pepao. En una edición preciosa, como veis, pequeñita pero preciosa. Así que esto se pone pequeñita. Y esto es la última edición incunable de la Comedia de Dante, en florentino. La Comedia en florentino se edita por primera vez, se imprime por primera vez en 1481, apenas 25 años después de Gutenberg, y desde 1481 hasta 1497 hay otras 6 ediciones. Es muy interesante porque de la primera solo le quedan 4 ejemplares, pero que aquí tenemos 5 cantos de la primera edición de 1471 a 1497, evoluciona extraordinariamente la imprenta y esta edición de 1497 anuncia ya el fin de la era incunable. Sabéis que los incunables son los libros que nacen, porque los libros no se imprimen, no se hacen nada, ¿verdad? Los libros que nacen entre 1455 y la primavera de 1501, cuando empieza el siglo XVI. Pues esto es 1497 y en un momento determinado el libro estaba malito, porque los libros también se ponen malitos, y entonces en el siglo XIX decidieron cambiarle el traje y ponerle otro traje. Este traje que veis aquí, esta vestimenta desde el siglo XIX. En el siglo XIX las restauraciones se hacían pésimamente. La realidad, qué manera de restaurar. Pero en fin, gracias a esto, pues se ha mantenido. Así que todo lo que es el contenido del libro es incunable y podéis ver de qué año es. 1497, sigue. El día 11 de octubre. Nació el 11 de octubre de 1497. Es algo mayor que algunos. Va para 530 años de nada, ¿verdad? 530 años. Creo que lo has elegido muy bien. Regidor de la República como padrino. Así que, ¿veis? Este es el sándwich. Aquí tenemos a los dos padrinos y los dos padrinos van a acompañar. Vas a tener que levantarte. Si te ayudamos a todo lo que haga falta, pero vas a tener que levantarte porque vais a ser todos testigos ahora de la donación. Los dos padrinos con el libro de Juanmi. Vamos a llevarlo. Yo te lo aguanto y así pues tenemos caídas. Ya los libros. Nos vamos a la biblioteca y en un espacio, vamos a ver si aquí nos cabe muy bien. Pero tenéis que mirar todos muy bien, ¿eh? Porque vais a ser testigos para toda la muerte, porque estos dentro de 1000 años seguirán aquí y al decir los de aquí tendréis que decir que es lo que ha pasado. Pues aquí van a quedar macerándose los 3 juntitos durante 2 semanas. ¿Para qué? Para que el libro vaya integrándose. Porque lo que vosotros no sabéis, pero imagino que entendéis, es
que en el momento en que nos vayamos todos aquí se monta un festorro de bienvenida. Están estos dos para dar la bienvenida a todos y bueno, Mario, que sí lo sabe, porque de vez en cuando se esconde aquí detrás y pasa la noche, sabe perfectamente bien las grandes fiestas que habrá. Y hay vecinos que dicen, ¿qué pasaba a las 4 de la mañana? Pasaron son unos libros. Sí, porque había colgorio. ¿Cómo van a hacer colgorio? A mí, fíjate, los seres humanos tenemos la manía de morirnos. Nos va a tocar a todos, pero a ellos no. Ellos van a mantener tu imagen, tu figura, tu memoria, por cientos y cientos y cientos de años que esta biblioteca va a estar ahí. De pronto, eres inmortal. Qué bonito. Yo creo que la mayoría que estáis lo conocéis, pero quizá no conozcáis todas sus facetas o esa parte más holística o espiritual que Juanmi ha cultivado durante toda su vida. Y eso es lo que me gustaría que hoy pues, nos lleváramos a casa, a un Juanmi que no es accesible quizá a todo el mundo, no por él, sino en cuanto al contenido de las cosas que siente, piensa o no sé, o vive. Él, bueno, para los que no conozcáis a Juanmi, él está formado en Filosofía y Ciencias de la Educación, licenciado en Pedagogía Musical, fue alumno del Conservatorio Óscar Esplá de Alicante, hizo estudios de profundización musical en Barcelona, en Granada, en Madrid y en Salzburgo. Profesor de guitarra, solfeo y teoría de la música, compositor e intérprete de varios instrumentos, tales como el piano, la guitarra, la bandurria, que la traía con él, el violonchelo, y entre sus títulos publicados están los libros de haikus, Cantos de un vagabundo, El sendero sin huella, El silencio del viento, La brevedad creciente, y el libro que hoy nos vamos a centrar, que es 25 haikus, que es el libro que recoge los 25 haikus esenciales que durante toda la vida Juanmi ha ido recogiendo en diferentes obras y que decidió pues aunarlos en este libro tan chiquitito por fuera, pero tan grande por dentro. Yo conocí a Juanmi gracias a Milagro Román, que está aquí hoy, que también es poeta y artista. Y bueno, creo que fue un encuentro muy bueno y muy interesante, pero fallido, porque nos reunimos, conectamos muy bien, pero luego pasamos, incluso diría algún año por el medio. Sí, nos juntamos y bueno, hubo química, pero luego hubo un tiempo que por la vida, por las cosas, pues no nos veíamos. Y después, por otra amiga, resulta que nos cita y ni siquiera sabíamos que íbamos a estar en la misma reunión, y cuando nos vimos fue un reencuentro que creo que ya sí que nos ha unido y ya nos ha convertido en amigos, creo que inseparables ya para la vida. Yo quiero que conozcáis a Juanmi desde otra perspectiva, como os he dicho. Yo quiero empezar leyendo un poema de Lao Tse, del Tao Te Ching, que creo que cuando lo escuche Juanmi se va a identificar mucho, porque Juanmi yo creo que tiene un código de honor y un código personal diferente, y ha cultivado mucho el Tao y el Zen y también otras espiritualidades, porque yo creo que por encima de la filosofía y las religiones él ha intentado indagar o investigar sobre muchísimas espiritualidades de diferentes países, de diferentes orígenes. Dice Lao Tse: sé humilde y permanecerás íntegro, inclínate y permanecerás erguido, vacíate y seguirás pleno, consúmete y serás renovado. El que tiene poco recibirá, y el que tiene mucho se turbará. Por eso el sabio abraza la unidad y se convierte en modelo para el mundo. No se exhibe y por eso destaca.
no se afirma a sí mismo y por eso brilla. No se vanagloria y por eso obtiene reconocimiento. No da importancia a su persona y por eso otros lo realzan. Y porque no compite, nadie en el mundo puede competir con él. El antiguo proverbio, sé humilde y permanecerás íntegro, es una frase vacía. Esa es la vía que conduce a la plenitud. Yo creo que conocer a Juanmi es una tarea complicada, porque cultiva mucho el silencio y a veces, conociendo a Juanmi, lo que haces es conocerte tú también a ti mismo, porque en sus espacios de silencio es donde tú te hables y donde tú conectas a veces contigo mismo. Hoy queremos hablar de haiku, pero también queremos hablar de otras cosas. Entonces, yo os voy a explicar, no sé si conocéis el haiku, sabéis más o menos lo que es el haiku. El haiku nosotros vamos a enfocarlo desde el punto de vista del camino, ¿no? Hay una palabra japonesa que se llama haiku-do, que también se utiliza en el karate-do, en todas las artes siempre acaba en do, porque el do es camino, es el camino de. Y nosotros pues hemos querido llamarle haiku-do porque es filosofía y camino espiritual. El haiku todos lo conoceréis porque es una pequeña estrofa de 5-7-5, ¿no? De 5 sílabas, 7 sílabas y 5 sílabas, que en principio tiene que tener un elemento de la naturaleza, en principio, y con algo que es muy complicado de explicar porque está muy enlazado con la filosofía zen y con el Tao, que es la ausencia del yo. Es una cosa muy compleja de explicar. Pero bueno, eso sería lo que conocemos todos por haiku, ¿no? Lo que es una estrofa pequeñita con 5-7. Pero el haiku guarda muchísimas cosas, porque en el haiku está la observación, en el haiku está la inocencia y la humildad, y sobre todo hay una cosa en el haiku que es la noción. Es como si cogiéramos una cámara de fotos y viéramos algo que en el fondo es imperceptible para la mayoría de gente, pero el que escribe haikus en Haijin lo capta y lo escribe para hacerlo visible. Es como hacer visible lo invisible, y eso es lo que el haiku siempre pretende desde la humildad. Entonces, bueno, yo hemos preparado un pequeño diálogo, yo le quiero plantear a Juanmi algunas preguntas para que hable más él que yo creo que hablaría mucho. Y pues vayamos ahondando y él mismo nos vaya explicando cosas. Resulta que, bueno, el primer libro que llegó a las manos de Juanmi hace ya muchos años se llamaba Místicos y Magos del Tíbet. Cuéntanos un poco porque es curioso el origen. Creo que a partir de ahí también te abrió a ti ciertos campos o ciertos mundos desconocidos, ¿no? Bueno, yo pasé de estudiar a los hermanos maristas, entonces llevaban la sotana larga hasta abajo, y eran bastante ortodoxos en las formas. Os voy a contar una pequeña anécdota que se me quedó grabada hasta el fondo de la médula, ¿no? Para hablarnos del infierno, cuando yo tenía 8 años, uno de los hermanos nos dijo, para que sepáis lo que es el infierno, si morís en pecado, imaginaros que cada 1000 años un pajarillo coge una gota del océano. Dice, cuando el océano se haya acabado, eso no es nada comparado con el infierno. Yo entonces tenía pesadillas con el infierno y a veces estaba jugando en vida franqueza solo para y se me metía las llamas del infierno y me cogía de igual de las piernas y tal. ¿Qué te pasa? Tal? Porque estoy pensando en el infierno, que es eterno, que eso no se acaba nunca. Y esa mentalidad, en esa época, yo la sufrí mucho. También tuve buenos profesores, buenos maestros. Todo hay que decirlo, ¿no? Yo aprendí muchas cosas ahí. Y también tengo que decir que más adelante, en una clase de literatura, leí mi primer haiku de Basho, que decía:
amigo pájaro, no devores la abeja que liba las flores. Se me quedó también, igual que lo del infierno, se me quedó el Jaime de Vaso. Y otro que decía, si pusieran un mango a la luna, que viene el abanico. Me quedaron grabados los dos, pero ya no tuve ningún contacto más con ese tipo de literatura. Pero que más adelante lo curioso fue que se vino a vivir arriba de mi casa un sacerdote que se llama Don Isidro Albert. ¿Habéis oído hablar de él? Es muy joven esto, ¿no? Don Isidro Albert era director de una biblioteca que había en la calle de Isca. Tenía una capacidad que era radioestesista. En esa época, antes de los años 60, estoy hablando. Entonces yo subía a su casa, que vivía con su madre, su hermana y una sobrina. Le habíamos regalado un periquito, porque la madre jugaba con el periquito en un cascabel, y la madre hablaba valenciano, ay, mira qué sinvergüenza, y tal. Tocaba el cascabel y el periquito iba y jugaba con él. Un detalle de eso. Entonces sacó un día un plano y un péndulo, entonces con el péndulo detecta si hay un río o un caudal de agua en el plano. Eso lo podría hacer, era radioestesista. Y con el péndulo sabía hacer muchas cosas, ¿no? Tenía una colección de monedas romanas que eran de oro y de plata. A mí me decía, pon una de oro, sin mirar, ¿eh? La de oro, él había establecido con el péndulo una convención de la rotación y el péndulo giraba a la derecha, cuando era de oro de izquierda a la izquierda de la plata. Después tenía una rara habilidad que no la he visto nunca, es que cogía una bombilla y flotándola la ponía incandescente. Eso no lo he visto nunca. Y además era una bellísima persona, un hombre enorme, que además hacía gala de que se tocaba los pies, la barriga que tenía como una cosa simpática, ¿no? Y bueno, pues, y un día me regala un libro que se llama Místicos y Magos del Tíbet. Eso es como si hubiera venido de otra galaxia, un libro de eso, entonces era impensable. El libro me causó mucho impacto porque yo he sido muy inquieto siempre, aún lo sigo siendo. Y se trataba de Alejandra David Miguel, era una periodista americana que se disfrazó de hombre para entrar en el Tíbet, montada en un burro o un caballo. Y narra todas las cosas que vio en el Tíbet. Y claro, lo que ella vio en el Tíbet, yo no había leído nunca que el ser humano tuviera unas capacidades tan grandes. Entonces también estaban los grandes místicos del Tíbet. Milarepa, por ejemplo, que fue un gran místico del siglo XII, tenía unas capacidades, si las digo no las voy a decir, eso es bibliográfico. Milarepa tenía la capacidad de volar, de crear tormenta de voluntad, de materializarse en varios sitios a la vez. Donde ubicuidad tenía José de Cupertino en la religión católica, que se presentaba en 2 sitios, y Milarepa se presentaba en 8. Bueno, eso se puede creer o no, yo no lo he visto. Pero después, por lo que he estudiado y todo eso, veo que hay técnicas y cosas que sí que pueden llegar a lugar a un estado de ánimo, de conciencia diferente de lo nuestro. Entonces, eso me abrió a mí las puertas para empezar a investigar. Después cayó en mis manos Elena Petrovna Blavatsky, que era la teosofía. Entonces, en la teosofía también habla de los mundos invisibles, de los seres que habitan las plantas y todo eso, las hadas, los círculos, los elfos, todo un mundo imaginario que a mí me iba muy bien, porque siempre he sido una persona imaginaria, muy imaginativa. De hecho, algunos músicos, como Chopin, por ejemplo, tiene un vals que se llama el vals de las sílfides. Las sílfides son seres que viven en los ríos, ¿no? Están las hadas que viven en el bosque, todo imaginario que no se estudian en la universidad. Yo empecé una carrera que no era universitaria, y con la gente que encontraba, al final formamos un grupo esotérico, estudiamos a Gurdjieff, que seguramente lo habréis oído, el Cuarto Camino y todo eso. Era una síntesis entre todas las filosofías y había creado un camino de evolución. Entonces, pues todo eso eran novedades que nosotros íbamos asimilando, ¿no? Y claro, teníamos un nivel bastante alto en el sentido de un conocimiento que no era el corriente. Y por eso, y después yo recalé. ¿Quieres que me cuente ya? Yo quería
comentarte, pues si quieres que vayamos hacia algún lugar concreto, porque Juanmi, en los años 60 y 70, bueno, Juanmi es un hippie, para los que no lo sepáis, Juanmi es hippie. Y entonces, pues resulta que él, en aquellos años, ¿no? En los 60, 70, que era la época donde emerge el movimiento hippie, él era psiconauta. No sé si sabéis lo que es psiconauta. No. Bueno, pues él ahora lo va a explicar, pero más o menos, experimentaban con lo que se llaman enteógenos, que eran unas mezclas de hierbas y estas cosas que eran psicotrópicos y tal, y entonces hacían viajes y descubrían, como si dijéramos, nuevas amplitudes dentro de los estados de conciencia, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de eso, porque si vamos centrándonos en una... Tengo que entrar con mucha suavidad en esto, porque cuando si hablo de la marihuana y todo eso... ¿Pero tú para qué lo dices? ¿Con lo bonito que lo dices? No digáis psicotrópicos, hierbas naturales... Es que resulta que la marihuana es... Si no sabes ustedes lo dices tú, marihuana... Pero para que la gente sepa que la marihuana es un psicotrópico y no, es que se ha fumado un porro. Claro, Entonces, claro, las cosas también dependen del uso que hagan y cómo las utilices. Porque si te veo los vasos de vino están muy bien y hay vinos de excelentes. Estaba la absenta también, que se pasaron después, porque los mismos que la consumían no sabían los efectos secundarios que tenía a la larga. Pero al principio la absenta despertaba los sentidos de una manera enorme. Entonces, muchos grandes escritores han escrito obras con la absenta. Pero también ha habido, por ejemplo, grandes escritores no muy conocidos que escribían también con el hachís y con la marihuana, con el ácido lisérgico. Y también el ácido lisérgico se llevó para curar algunos trastornos psicóticos. El terapeuta tomaba el ácido, entonces rescataba, porque a veces en el tema de la psicosis, entonces, hay una parte del paciente que a lo mejor se ha quedado colgado en el pasado o en algún episodio que ha sido muy fuerte para él y no está integrado en el cuerpo. Yo leía, me interesaba mucho el tema y cayó en mis manos un libro que se llamaba El yo dividido, de Reich, y una serie de antipsiquiatras que hablaban sobre que muchas personas no están integradas en el cuerpo. Entonces ahí el chamanismo entra, la recuperación del alma. Es que me enrollo mucho cuando como tengo tanta información y no sé si cuando tengo que acabar. No, yo te voy cortando. Bueno, el caso es que a través de la experimentación ellos se reunían y hacían viajes y hacían descubrimientos en estas áreas que a muchos de nosotros nos parecen muy raras o muy idas de madre, ¿no? Volviendo al haiku, estábamos hablando antes de empezar que el haiku tiene una palabra que se llama kigo, que es como si dijéramos la palabra estacional, que hace referencia a cualquier estación del año y que siempre tiene que estar dentro de, o no siempre, que es lo que estábamos hablando antes. Entonces, al final, Juan y yo hemos llegado, creo que estamos de acuerdo en que el haiku, a pesar de todas estas reglas que se pueden leer en algunos libros, hay algo que es lo esencial del haiku, que es el haimi. El haimi es el aroma a haiku, que es lo difícil de conseguir. Puedes quizá incluso cumpliendo todas las normas estéticas o retóricas que puede tener para un occidental o para un oriental, escribir un haiku es muy difícil de conseguir lo que se llama el aroma del haiku o el haimi. Y de eso, por ejemplo, en el libro de Juanmi sí que vais a encontrar haikus tradicionales y que sí tienen ese aroma, ese haimi que tienen los haikus de verdad. Entonces, yo creo que hablarnos un poco de cómo empezaste tú también a entrar en contacto con el Zen y con el Tao, que yo creo que son las filosofías que enlazan más con este tipo de escritura, con esa percepción, ¿no? Porque cuando hablamos de haiku, hablamos de percepción también. Sí, pues los años 60 fue
la década prodigiosa, ¿no? Porque los Beatles y todo esto también tuvieron un impulso. Después muchos amigos cogieron las motos y iban a Alemania, otros coger fresa o se iban a Inglaterra. Y yo cogí el pasaporte también y me fui en un viaje 5 en un 600, nos fuimos, una maleta y con instrumentos, vestidos de tuno, que no había otra cosa. Y nos recorrimos media Europa, volvimos con dinero. Yo fui rico unos años porque me traje 20.000 pesetas. 20 días tomando, llegamos a la costa. Todos en el coche, vestidos todo el día, claro, vestidos de tuno, para que éramos un comando, ¿no? Un comando que aterrizamos donde había que aterrizar y pasamos el parche y seguíamos por ahí. Y entonces, y eso fueron los años 60. Entonces yo llegó un momento que tenía una doble vida, de tuno y de esotérico. Porque iba investigando también, después me metí en una historia ahí también. Y entonces iba visitando los centros de ese tipo de religión y enterándome un poco de qué iba a ser. Aproveché todo lo que pude, porque en esa época ser músico era... Tenías que buscarte la vida. Mi padre me lo dijo cuando, en los años 60, acabé el preuniversitario, y me dijo, porque en esa época había un refrán que decía, músico te veas. O sea, estaba también otra que decía, pase un mesón con mestre de las cosas. Esas eran las dos que estaban allí. Entonces digo, me voy a Granada. Me salgo un poco. Tranquilo. Me voy a Granada a estudiar medicina. Me fui a Granada. Primera operación que vi, digo, ya sé que no voy a ser médico. Y me volví a Alicante, me matriculé en el conservatorio y empecé a estudiar. Pero claro, mi padre me hizo un gran favor a mí, porque cuando yo era pequeño, yo vivía en el Palamó. En Palamó había grandes filósofos. Por ejemplo, y había 4 hermanos que eran Sócrates, Franklin, Zenón y Voltaire. Esos eran hermanos de un señor que era pastor de cabras, pero que había escrito las memorias sobre el universo, sobre la reencarnación. Esos fueron mis maestros de los 8 años. Igual que los curas, por una parte me hablaban del infierno, en la otra me hablaban de la reencarnación. Y después estaba, por ejemplo, había mucho, había otro que dice, no, es que ahora Juan Miguel me voy debajo, me siento bajo de un algarrobo y me pongo a leer a Séneca y a Confucio. A los 8 años había Confucio. Mi abuelo materno leía a Voltaire. Yo eso yo no tenía ni idea, ¿no? Pero después estaba otro a lo mejor que hablaba 10 idiomas que lo había aprendido viajando y que no quiso trabajar nunca porque decía, lo llamaron en el carto para ser intérprete de buscar un trabajo y como estaba un poco de pelo en la cara, pero tienes que afeitarte para venir aquí a trabajar y eso, tengo que afeitarme y no trabajo. Y entonces no trabajó y se iba al mercado y sabía tantas cosas, contaba, y le daba una lechuga, un tomate y ese era otro de mis maestros. Y decía unas cosas, no sé, pues a mí lo que me agrada es matar moadas. Yo agarraba la ametralladora y sacaba la mandíbula del sitio. Eso era donde estaba Ceilán, ahí a veces la gente se paraba. Y él también contaba historias. Yo mismo lo Es tocar hacía. cualquier cosa. Ah, vale. Toca una tecla. Sigue, Juan. Yo me voy apañando. Bueno, por ejemplo, pero cosas muy entregables. Por ejemplo, decía otro. El que se ponía donde estaba Ceilán, que antes era Alfaro, que era otro sitio, era una oficina de mi familia. Se ponía y decía, enseguida hacía cuando pasaban las monjas que llevaban las gradas blancas, y él se metía siempre con ella y ella está. De ahí no se cuánto las pobres allá corriendo. Digo, vosotros no sabéis una cosa. Yo tenía una tortugueta muy bonita. Y tocaba la armónica y venía, el animal venía,
se posaba la bandolina, alzaba el cabello. Y la meva germana me la va a matar. Bueno, cosas de pueblo, pero que al final te crean una atmósfera y gente que tenía un talento muy grande. Lo único que pasa, pues que no tenía médico. El vigilante que me cortaba el pelo a mí, me cortaba el pelo 3 veces a la semana, porque yo, por oírlo contarme cosas, me ponía un cajón, porque era muy pequeño, y tenía el cuello lo tenía rojo como un tomate, porque me pasaba llegaba un momento y ya me hizo una patita más grande que la otra. Me daba un álbum mientras me cortaba el pelo y decía, mira, tocayo, se llamaba igual que yo. Pero ves, al principio de los tiempos, nuestros primeros padres tenían pelo en el pecho como los orangutanes. Y me contaba cosas, dice, y cada vez que iba, otra vez me dice, tocayo, habrá observado que yo nunca voy a comprar carbón. Yo le hablaba en un tono enfático también. ¿A qué se debe el hecho ese? Dice, he descubierto una mina de carbón debajo de la cama. Y otro día me invita, dice, mientras la Josefa duerme, otra vez, varias anécdotas. Una de ellas me dice, te voy a invitar a comer. Digo, yo con 8 años, que tenía que ir a comer a mi casa, digo, no le voy a hacer un desprecio a este hombre, pero quiero saber a qué me va a invitar a comer. Sacó una lata de mejillones y eran 5 capas, menos de 20 cada una. Una botella de vino y una barra de pan. Yo con 8 años le compraba un cuarto, me llena el vaso de vino, ya también, brinda tocayo. Yo medio colocado con 8 años. Pero ese fue otro de mis maestros, que se hizo unas galas, dice, mientras la Josefa duerme, me estoy haciendo unas galas. Se hizo unas galas y se tiró de la montaña porque él quería volar. Ese era otro personaje. Bueno, el caso es que estabas siempre rodeado, yo creo que también de alguna manera era la propia naturaleza tuya, ¿no? A mí que te gusta escuchar historias, ¿no? O te gusta observar y te dejas llevar, ¿no? Porque otra de las cosas es que tu naturaleza es aventurera, ¿no? Por ejemplo, él es músico, pero tú me has contado algunas veces que dejabas, a lo mejor, cuando ya tus profesores estaban súper confiados que ibas a ser concertista y tal, te dejas ese instrumento y te vas a otro, ¿no? Porque lo que a ti te gusta de alguna manera siempre es esa aventura, investigar, no estar en un sitio, ¿no? Ese espíritu de experimentar. Cuando yo me matriculé en el conservatorio, observé que la gente que estudiaba guitarras era una barbaridad, eran concertistas. Yo pensaba, digo, ¿qué hace un guitarrista cuando no toca la guitarra? Era un caso de esto, ¿no? Estaban todo el día con la guitarra y decía, grande la guitarra, y yo estaba haciendo la guitarra. Entonces, yo llegó un día, pero yo primero me matriculé en piano. Pero llegó un momento que me harté del piano, porque tanto piano, y digo, ¿por qué elegir un instrumento habiendo tanto de la carta? Esa era mi filosofía. Entonces, mi profesor, yo soy mi propio experimento vital. O sea, yo me tomo como referencia a mí para toda la filosofía que he desarrollado, soy yo el artífice. Porque llegó un momento que mi profesor quería que yo fuera concertista de piano. Lo que no sabía mi profesor es que cómo era yo en mi verdadera naturaleza. Entonces, yo llegué a un momento y le dije, no, es que no quiero seguir estando en piano. Me llamó el desertor. Pero entonces yo me di cuenta que me hubiera clonado si yo no hubiera sido un poco más rebelde, porque yo quería seguir mi camino, más el renacimiento de investigar aquello. Quizá ahí a lo mejor ese vínculo que tú tienes con el taoísmo, porque, claro, porque yo una vez hablando con un maestro de Zen que se había ido hacia el Tao, me dijo, tú eres taoísta, no serías buena en Zen, porque los taoístas no tienen maestro, es su propia experiencia y su propia vivencia la que le lleva a tener conclusiones personales y además no hacen caso al maestro realmente, tienen que seguir su propio camino. Y yo creo que Juan y tú de eso
tiene mucho, ¿no? Porque la vida siempre ha ido a lo mejor huyendo o abandonando caminos que eran demasiado rígidos y que se iban alejando de tu propia naturaleza. Ahora, cuando yo veía algo que me interesaba, porque me entregó siempre lo que me interesaba. ¿Cuál cuidado? Bueno, ¿cómo vives tú el tema de ese trascender de las religiones, de esa construcción tuya personal de todas las espiritualidades, ¿no? ¿Cómo confluyen en ti? ¿Cómo crees tú que confluyen en ti? Bueno, como yo he ido investigando, igual que empecé con el piano y me pasé a la guitarra. Y de guitarra también quería que fuera concertista. Después me pasé al violonchelo y el de violonchelo quería que fuera concertista. Y digo, ¿qué profesor hubiera tenido que tener yo para que, conociéndome, me orientara en el camino? El violonchelista me dijo, tienes que haber sido director de orquesta. Pero tarde, no. Bueno, entonces, ¿sobre qué era? Sobre cómo confluye... Bueno, por eso como investigo y después me doy cuenta de la relatividad de las cosas. Cuando coges una cosa, las creencias limitan, ¿no? Porque yo al principio creía que era verdad lo que me decían los normalistas. Y yo, escapulario y todo, con nudo y con plastificado. Porque nos decían, si estás en la ducha y estás en pecado mortal y te resbalas, te pegan un golpe en la cabeza y mueres en pecado mortal, vas al infierno. Y la única manera de no ir al infierno es con un escapulario plastificado. Te pegan un golpe en la cabeza y mueres, pero si llevas el escapulario, si hacen muere primero el viernes de mes, uno dice también, voy a ver, no me puedo activar la plaga, cuando llegue el día fatídico. Pero después me metí también en algunas historias religiosas que no eran católicas y todo eso. Y me di cuenta que tenían unas normas rígidas, pero diferentes a la otra. Por ejemplo, el no poder llevar medallas ni cosas de estas, ni imágenes. Y al ir explorando cosas siempre te das cuenta que las limitaciones te limitan, ¿no? O sea, las normas, las creencias limitan, ¿no? Entonces tengo que abrir la mente para decir, bueno, pues hay gente que tiene que estar... Yo veo eso como los cuadros de la vaca que ríe, ¿no? De los quesitos de eso, ¿no? Uno coge un quesito y dice, ese católico, yo soy ateo, yo soy gnóstico, yo soy... Es un punto de vista, yo no sé qué tendrá razón. Pero me doy cuenta que, sea o no lo que seas, siempre limita lo que no eres. Claro, entonces, es que yo soy guitarrista. Yo soy pianista. Y me gusta más el piano que la guitarra. A ver, tocar un piano y yo tocaré la guitarra. O habrá tocar juntos los dos. Otro director de orquesta, a lo mejor no le gusta el piano de la guitarra. ¿Cómo se compagina la diversidad en la unidad? ¿Cómo se arregla eso? Tiene que haber un respeto, es decir, bueno, a mí me gusta la guitarra, pero es que saber tú, aunque a ti te guste el piano, hay que saber que, igual que te gusta a ti el piano, para mí la guitarra es más importante, llegar a un diálogo, un consenso, para poder entenderlo, ¿no? Entonces he tenido que quitarme muchas placas, muchas de Galápagos, como un amigo mío. Un amigo mío, cuando veía a alguien que estaba demasiado estructurado, decía, que tiene más conchas que un Galápagos. Porque tenían como una cebolla que tiene. Y al final lo que tiene dentro, como no te quitas todo eso, y luego, hablando de esto también, hay una cosa muy importante que tú siempre repites, que es tu interés o la importancia de las fuentes, ¿no? De cómo tú... cuéntanos un poco esto, para que lo entendamos. Es que yo entré al haiku por las fuentes, ¿no? Claro. Porque el taoísmo es una fuente del haiku. Claro, el haiku nace o mama mucho de tanto del zen como del taoísmo también, más del zen que del taoísmo, pero también primero es el budismo, un sucesor de Buda, va a predicar el Kung Fu a China. En viajes se las traería. Y ahí en el templo de Shaolin pues, se forma una sinergia entre el taoísmo y el budismo, da lugar al primer patriarca. Y ahí está todo el meollo, porque está la alquimia china, que eso también me acaba de tocar parte. Entonces se pone el rollo ese, también
Pues él, por ejemplo, sus haikus son muy tradicionales. Entonces, yo creo que yo he reunido tres autores importantes de haiku, tres haikines que creo que tienen mucho de cercano a Juanmi, que es el Isa, que es de, bueno, para que os hagáis una idea, es de 1762 a 1826, Buzón también, y luego el maestro por excelencia del haiku clásico, que es Baso, os sonará alguno de los nombres. Entonces, yo creo que tú sí que reúnes en tus haikus todas estas fuentes y de hecho le das mucha importancia, ¿no? De mantener todas las influencias, por ejemplo, pues la ternura, la implicación vital, ¿no? que tiene Isa, o la visión del mundo natural y la humanidad que tiene Buzón, o ya la espiritualidad, la profundidad espiritual de Baso. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como una filosofía profunda que busca el origen de las cosas, y además es un camino para la gente que tiene la información necesaria. Entonces, es el camino a la iluminación. El camino del budismo y del taoísmo es la iluminación. Y la iluminación es el amor incondicional. O sea, que mucha tela, porque después hay una frase en el Zen es patrimonio del haiku, del budismo y del taoísmo. Hay una frase en el Zen que dice: si una cosa es sagrada, todo es sagrado. Si una cosa es profana, todo es profano. O sea que medias tintas nada. Amor incondicional es la meta, ¿no? Entonces, claro, la filosofía no se ha visto de ninguna parte. Me da cuenta que eso es un techo muy alto y hay gente que ha llegado ahí. Pero también, como son tan socarrones los comunistas, la mayor ambición es no tener ambiciones. No se llega a eso. El mejor método es No el tener que no método. tiene método. Sí, pero ¿cómo se llega a no tener ambiciones siendo la mayor ambición? Tienes que llegar a un momento de ambición suprema y darte cuenta que con esa ambición no llegará a ningún sitio. Y caes en la cuenta de que eso te hace ver que es imposible. Llega un punto que tienes que ceder y lo que tiene que llegar llega que llega lo contrario. En fin, pero hay una cosa que a mí me interesa mucho ahora, que sería, por ejemplo, Woody Allen tenía un libro que es cómo acabar de una vez por todas con la cultura. Dice, en música, se empieza tocando la flauta dulce. Se llega a tocar Beethoven, se acaba tocando la flauta dulce otra vez. A mí eso me da mucho feeling, ¿no? Y claro, en el Zen es eso, ¿no? En el Zen es, antes del Zen, las montañas. No son montañas ni los valles. Antes del Zen, las montañas son montañas ni los valles. En el Zen no son ni montañas ni valles. Después del Zen vuelven a ser montañas. Pero el Zen tiene una cosa, un autor que yo he hablado con este, que se llama Sunryu Suzuki, que dice: si no tienes mente de Zen no puedes aprender nada. Estás cargado de cosas, siempre estarás cargado y seguirás logrando con todas las cosas que tienes en la cabeza. No tienes la mente abierta. Entonces está el ejemplo de la taza de té que dice que un maestro estaba poniéndole té a un discípulo y la taza se sobrepasaba del té porque salía. El discípulo le decía: maestro, el té se está saliendo. Dice: tu mente es como esta taza de té, si no la vacías no podrán aprender nada. Y entonces hay una frase que dice: una mente de sabio en un corazón de niño. Lo débil vence a lo fuerte. El ejemplo es el agua. El agua se adapta a todo. Dice el sabio, dice, el agua va a los lugares más bajos. Siempre va a los lugares más bajos. Dice, el sabio taoísta siempre está en los lugares más bajos. Por eso brilla, porque no brilla.
Entonces, hay toda una filosofía ahí que es a la inversa. Entonces, los maestros de la China, por ejemplo, al mismo tiempo que aprendían en la UT en un arte, en una sabiduría, ellos iban perdiendo prestigio, o sea, importancia personal. Llegaba un momento que cuando eran maestros realmente es cuando no tenían ninguna importancia personal. Y es el grado de la maestría, porque estaban abiertos a todas las vivencias que iban pasando. Por eso hay eso del círculo. Habéis visto que a veces en el Zen hay un círculo como símbolo. Pues justamente el círculo esto es un elemento que se trabaja en todas las artes marciales y en todas las artes tradicionales japonesas, chinas, y es que nunca hay principio. El principio es el fin. Nunca, siempre eres alumno, nunca eres maestro. El primer paso. El primer paso. Entonces, ¿dónde está el principio de un círculo? ¿Alguna vez habéis pensado dónde empieza una circunferencia? A no ser que tú cojas el lápiz y lo sepas tú ves una circunferencia y no sabes nunca dónde la has empezado y tampoco dónde acaba. Entonces, bueno, estábamos hablando el otro día, ¿no?, de las artes marciales, cuando por ejemplo se llega a cinturón negro, entonces es cuando te das cuenta que el círculo blanco, que no sabes nada, que tienes que volver a empezar en tu camino con esa mente inocente o sin conocimiento. Y yo creo que, bueno, el haiku aquí parte de eso, de esa inocencia. Por eso muchas veces en Japón, aquí lo magnificamos todo mucho, pero por ejemplo en la cultura japonesa los niños escriben haikus. ¿Por qué? Porque es una mente y una mirada absolutamente limpia a lo que tienen alrededor, ¿no? Y no está contaminado a lo mejor con toda esa parte personal que tenemos los adultos, ¿no?, del ego y de muchas barreras que nos vamos nosotros mismos creando conforme va pasando la vida. Quería hablar del círculo. El círculo representa al maestro taoísta que es, y hay una descripción que dice: regreso a la ciudad con las manos que conceden bienaventuranza. La puerta de la miel devorada está cerrada, los muy sabios no le conocen. Camina por el mercado con una túnica cubierta de ceniza. Dice: cuán amplia es su sonrisa. Dice: gusta de estar entre los carniceros y los matarices, todos están convertidos en budas. Dice: no es necesario el poder milagroso de los dioses, pero allí donde se posa su mano, hasta los árboles secos florecen en plenitud. ¿Ese es el sabio taoísta? Yo creo que ni él lo sabe, porque llega un momento ya que él está en la vida porque está en una unidad que solo él conoce. Todos los seres son sus hermanos, compañeros de viaje. Entonces, él está donde lo necesitan, como el agua que se adapta a todas situaciones. Ese es el mensaje del taoísmo, básicamente. Volver a ser un niño otra vez. Y el que tenga esa capacidad podrá hacer muchas cosas de haiku y de otras cosas, yo qué sé, que no son de aquí, son más de corazón. Bueno, tus haikus han sido traducidos al catalán, han sido al inglés y al ruso, que es algo muy curioso. Y hoy hemos traído unas imágenes de un viaje que hicieron a Rusia, y yo creo que Juanmi se trajo de allí muchas cosas. Sí, pero es que me publicaron allí en Rusia. Exacto, mira, tengo aquí el libro para que lo veáis. Está en El silencio del viento, está en castellano y en ruso. Y bueno, hemos puesto algunas diapositivas, no sé si lo veis estando yo aquí. Sí. Bueno, fue justamente en el... Basquilia, Basquisto. Exacto. Cuéntanos un poquito de este viaje. Ese por ejemplo. Bueno, se va de un poquito. Pero fue un viaje épico. Épico porque teníamos que ir a Alicante-Moscú, en vez de Alicante-Moscú, fue Alicante-Barcelona. Y en Barcelona nos tiramos unas cuantas horas allí, como era verano, para venir del aeropuerto y pasar el rato. Tenemos que estar 6 horas en Barcelona. Y resulta que había una temperatura en el tren diferente.
Pues quedamos afónicos casi todo. Yo creo que me quedé afónico ese día. Y era un grupo de música vocal y instrumental. Entonces, ¿cómo van a dar un concierto en Rusia todo el afónico? Después subimos a la avión en Barcelona. Y fuimos a Moscú. Pero en Moscú tocamos en algunos sitios, tuvimos que cambiar el programa. Basquis por ser, ahí no van ni las águilas. Se ha traído la bandurria y nos va a tocar algo, ¿verdad? Mi amiga son muy buenas. Es un sitio que no hay turismo. ¿Por qué no nos tocas con la bandurria lo que compusiste? Ha sido uno de los instrumentos que me ha dado mucha vida a mí. Si no hubiera tocado la bandurria, no sé lo que hubiera sido. Las puertas que me ha abierto a mí la bandurria, eso es. Yo podía escribir un libro con y después y el traje de turno, eso. La bandurria y el traje de turno, en la época que yo tocaba, que no había tan buenos bandurrias, a mí me han dicho que he sido el mejor bandurria de mi tiempo. Y yo lo digo con mucha honra por mi parte, pero me da un poco de vergüenza, ¿sabes? Pero me lo han dicho. Pero que si no hubiera tocado la bandurria, no sé lo que hubiera sido. Bueno, esta es la canción que yo compuse. Porque he tenido mucha afinidad con el folclore de Lago siempre. Y yo he compuesto, y esto que os digo va a sonar un poco raro. Pero hubo una época que yo casi visualizaba que yo había sido ruso y además me visualizaba a mí, iba con barba y con un gorro ruso que había ido por la calle representando el papel que yo en ese momento sentía que era. Pero resulta que conocía a un chaval y hablando con él dice, tú es que en tu pasada reencarnación fuiste ruso, por eso, y tocabas un instrumento, no sé qué. No sabía que era músico. Y bueno, entonces él me dio el sello y me dijo, es que tú has sido músico ruso, y él en Siberia también. Me dio mucha información. Amo música rusa. No sé de dónde viene a mí de música rusa. Entonces hice una música que se llama Iván, que era el nombre que yo tenía en mi pasada reencarnación. Si yo hubiera estudiado piano y todo esto, no lo hubiera dicho, no me habría llevado hasta aquí.